El trabajo mío es bastante sencillo, en el sentido de que es un rescate de una experiencia que pretendía compartir. La portada: la compasión, relatos de experiencia y reflexiones. Y la imagen, la alegoría que aparece, yo empecé, como vi monografías que estaban hechas y le ponían su dibujito, y digo, bueno, vamos a ponerle dibujito. Y me puse a buscar, pero fue bastante notable porque es prácticamente la primera imagen que me salió y tiene que ver, digamos, con la disposición interna, ¿no? No sé, yo vi como la llamita en este caso de la compasión, pero también lo que estamos tratando de crear, un espíritu, y es como todavía una llamita que la tenemos que cuidar mucho, fortalecer y demás. Luego, el índice sería el primer punto, sería el objetivo, luego la definición del término, fundamento de la elección del registro, descripción de la experiencia, que sería el relato en sí, memoria rescatada, tratando de comprender, recontacto, nuevo intento de comprensión, parece que uno es duro, intento de comprender y nuevo intento. El registro de compasión como una puerta de entrada a la ascesis, luego hay unas conclusiones y el trabajito termina con una propuesta de experiencia conjunta, por supuesto participa el que quiera, ¿verdad? Entonces, objetivo del trabajo. El objetivo de este estudio es el rescate y la profundización de una experiencia particular dentro del marco más amplio del rescate y la profundización de las ocasionales experiencias significativas tenidas. Todo ello a la luz y en relación a los trabajos de ascesis. Definición del término. Llamo compasión a aquel registro en que por un proceso de empatía se vive como propia la situación doliente, sufriente de otro ser. No necesariamente de otro ser humano, de otro ser vivo. Fundamento de la elección del registro. En cualquier momento que ustedes vean, porque puede ser que haya alguna palabrita todavía muy sudamericana, cualquier duda de eso pueden interrumpir, no pasa nada. Fundamento de la elección del registro. ¿Por qué entre varios registros experimentados retengo este? Me he preguntado. Quizás porque al registro, el que denomino compasión, lo considero como la forma más elevada del ser y del estar en el mundo. Esta valoración es totalmente subjetiva y basada en el propio registro, si bien reconozco la copresencia de otras valoraciones, el caso del negro, algunos escritos de Buda que hablan de la compasión. Es un registro que se me parece claramente anterior y trascendente al del yo, y cuya fuerza se me evidencia superior y trascendente incluso al instinto de conservación de la propia vida. Este registro tiene además en su experimentación un sabor a liberación, a acción válida. Al contrario de otras acciones de aparente dar desinteresado, que puede llegar incluso a la entrega de la propia vida, como las acciones llamadas heroicas, en la compasión
no aparece ni rastro de beneficio propio, sea este individual, grupal o genérico. Perdón, necesito un poco de agua, hay mucha seriedad en la mesita castellana. Descripción de la experiencia. Allá por 1995, de madrugada y aún noche, un grito me sacó del sueño profundo. Serían alrededor de las 6 de la mañana. Me incorporé en semisueño y me dirigí hacia el origen de aquel grito. Era mi mujer en el cuarto que utilizaba normalmente para dar sus clases. Una vez allí, me indicó con un gesto que mirara hacia abajo por la ventana que daba a la calle. Vivíamos en un edificio en la primera planta de un edificio de 4 más un ático, que era una esquina, o sea, por todos lados teníamos calle. Entonces miré, y extendido sobre la calle vi el cuerpo inanimado de una persona que rápidamente identifiqué como el de nuestro vecino que vivía en el ático. Este señor, a la sazón de unos 60 años, era una persona de corta estatura y complexión fuerte, obrero sindicalista, con quien mantenía una relación de buena vecindad y con la que ocasionalmente charlaba de manera un tanto distante. No sentía por él particular empatía o aprecio. Más bien al contrario, puesto que tenía entendido por su mujer que era algo violento y no la trataba ni a ella ni a sus hijos demasiado bien. Así pues, ante la situación, le dije a mi mujer que llamara al servicio de emergencias y que tratara de impedir que los hijos de este vecino, uno menor que vivía con él en el ático y una hija casada que vivía en el edificio de frente, que tenía hijos, que tratara de evitar que en un momento de conmoción se encontraran con este espectáculo, ¿no? Por mi lado, aquí hay una traducción, porque puse agarré, cogí una sábana y el librito con la ceremonia de asistencia y bajé a la calle. Cubrí su cuerpo con la sábana y le leí con mucha empatía la ceremonia. Este vecino, Pedro se llamaba, sufría desde hacía unos meses de un cáncer irreversible. Creo recordar que era de hígado. Se lo veía físicamente desmejorado y había perdido muchos kilos. En charlas de aquellas ocasionales, él me había comentado años antes, y en su plenitud, su pensamiento de que en situaciones extremas en que pudiera encontrarse, guardaba como una suerte de as en su manga para enfrentar esas situaciones difíciles, la posibilidad del suicidio. Y evidentemente ese aforismo lo llevó al actual desenlace. Afortunadamente para otros lo ejecutó en horas en que nadie transitaba aún por la calle. Los acontecimientos se fueron sucediendo normalmente: llegada de la policía, levantamiento de acta, luego la ambulancia, el forense, el levantamiento del cuerpo, etcétera, etcétera. Mi mujer a sus clases y yo a mi trabajo fuera de casa. Otro punto, memoria rescatada. Ya a la noche, cercana a la hora de acostarnos, tocamos con mi mujer el tema de lo acaecido, y ella, con curiosidad y sorpresa, me comentó: me quedé extrañada de las palabras que dijiste en el primer momento en que viste el cuerpo tendido en la calle. Yo le dije: ¿qué palabras? Entonces ella empezó a repetirlas, y en ese momento,
a medida en que las mencionaba, empecé de a poco a recordarlas, pero como algo muy lejano. Es muy probable que en el no haber traído ella a colación lo dicho, yo lo hubiese olvidado para siempre. Las palabras eran algo así como: pero Pedrito, ¿por qué lo has hecho? No era necesario. Pero lo impactante era la gran ternura, la gran empatía, la compasión que acompañaba aquellas palabras. Esos sentimientos hubieran sido lógicos y esperables, quizás, si aquella situación hubiese ocurrido a un familiar o a un amigo muy querido, pero no cuadraban nada en la relación que yo tenía con esa persona, con quien, como cité anteriormente, solo me unía una relación distante de buena vecindad y de cierto rechazo íntimo por este tema de su comportamiento con la familia. Tratando de comprender. En aquel momento quedé tan sorprendido como mi mujer. Comprendí que aquellos sentimientos emanaban de un centro muy diferente al de mi yo cotidiano. Un centro para mí totalmente desconocido y ajeno, y que seguramente pudo manifestarse gracias al hecho de que recién salido del sueño profundo, mi yo habitual no estaba plenamente configurado y en control de la situación. El sentimiento que acompañó a aquellas palabras también me acompañó en la ceremonia de asistencia, que esta sí la registré como de intenso afecto y empatía. Recontacto. Algunos años después y de manera totalmente casual, no intencionada, volví a conectar con aquel centro. Sucedió mientras leía un libro, Siddhartha, en el que se estaba narrando la siguiente anécdota. El futuro Buda, en una encarnación anterior, estaba meditando en el bosque en algún lugar de la India. Era verano, un verano extremadamente caluroso y seco. Vegetación y animales sufrían de la intensa sequía. En aquella situación, Siddhartha vio pasar cerca de él a una tigresa seguida de sus famélicos cachorros. Entonces, movido por una profunda empatía y compasión, Siddhartha ofreció su propio cuerpo al animal para que con ese alimento pudiese generar leche suficiente para alimentar a sus cachorros. Esa historia me conmovió profundamente. Podía comprender y asumir semejante entrega en determinadas situaciones, por un ser muy querido, por la patria, por algún gran y justificable beneficio, etc. Pero por un simple animal. Y además, sin testigo alguno que pudiese valorar semejante acción. Eso iba mucho más allá de mi entendimiento y desde luego de mi aceptación racional. Era un desperdicio, un sinsentido, apenas un bocado y un corto tiempo de sobrevivencia para el exhausto animal y sus cachorros. Inaceptable, irracional, incluso irresponsable. Eso decía mi lógica. Nuevo intento de comprensión. Un par de años después de esa experiencia, tomando un café intercambiando en Buenos Aires con una amiga humanista a quien consideraba una referencia, le narré la historia anterior.
Ella me dijo: Fernando, sigue la huella de ese registro. Y ahí quedó la cosa, como en stand-by, porque ¿cómo seguir tal huella? Sentía que no tenía cómo, ni siquiera lo consideraba posible. Eso fue años antes de que apareciera Psicología 4, las disciplinas en sentido amplio, porque sí estaba para algunas pocas personas, y finalmente los trabajos de Accessis. El registro de compasión, una puerta de entrada al Accessis, y es entonces recién con estos últimos trabajos donde surge una débil luz, una muy lejana, aunque a la vez real posibilidad. Conclusiones. 1. La recuperación, la profundización y el compartir esta experiencia me proporcionan una carga afectiva que me inspira y estimula a introducirme en la Accessis. 2. Me alienta igualmente a profundizar la raíz posesiva del yo. 3. No veo posible acceder intencionalmente a las experiencias de sentido profundo en presencia del yo cotidiano. 4. No veo posible la ascesis sin una muy fuerte carga afectiva en esa dirección. 5. Veo como condición necesaria para habilitar el contacto con lo profundo, con lo sagrado, con lo innombrable, una disposición interna, cercana, al morir sin reserva para todo lo conocido, y un atreverse a pasar la noche en sosiego y recogimiento. 6. El estilo de vida es necesario y el propósito aún más, pero ellos, sin aquella disposición, se me aparecen como insuficientes. 7. Cuando el contacto se vaya produciendo en determinado porcentaje, proporción homeopática, intuyo que habrá de transmitirse velozmente a muchos que sin tener aún ese contacto estén en la dirección. De ese contacto. 8. En la vida cotidiana, el sentido común, el buen humor, la afabilidad y una atención distensa serán los mejores indicadores de un trabajo correcto en la dirección propuesta. 9. Visualizo la posibilidad real y práctica de transferir el registro de compasión hacia la relación con la o las personas a las que estamos unidos negativamente, generando de esa manera reconciliaciones profundas. Esto tiene que ver porque previo a la reunión habíamos hecho un intercambio de aquellos temas en los cuales interesaba tratar en la reunión de escuela, y la reconciliación era uno de los temas, digamos, que tenía mucho interés. Entonces, el vínculo con eso. Bueno, como último punto, me propongo terminar de aquí a la próxima reunión de escuela el rescate del resto de experiencias significativas tenidas hasta el presente.
Y esto sería todo. Hay un último punto en que yo le voy a proponer esta experiencia conjunta, lo que quieran hacer, pero ahora si les parece, si alguien quiere comentar algo respecto a lo dicho. Ese registro de compasión, tú entras desde ahí, es una entrada que tienes para trabajar con las tesis. ¿Sí? ¿Es una pregunta o una Te confirmación? pregunto, es una pregunta. Es una pregunta, sí. Y bueno, es lo que estoy trabajando en todas las tesis. El tema del rescate de estas muy poquitas experiencias significativas, van a ser 3 o 4, creo que el conjunto sería como la base sólida de entrada. Empecé por este registro por lo que he justificado antes. Entonces, estos trabajos que me propongo realizar de aquí a la próxima reunión de escuela es la recuperación de esas 2 o 3 experiencias más que puedan constituir esta sólida base, digamos, de carga afectiva para la expectativa, la intención, el objetivo. ¿Respondieron? Sí, sí, sí. Sí, Sí, pero me has respondido, pero me ha creado la interrogación. A ver, para las tesis, en lo que te refieres a la acción cotidiana o a cuando te metes intentando hacer una experiencia, buscas ese registro de compasión, o en todo. Pero no sé si Sí, así lo decía que entendí. sí. Ahora te preguntaba que si utilizabas el tema de la compasión Sí. como vía para las tesis. Yo pregunto, las tesis, pero en lo que es la acción cotidiana, o incluso para cuando vas a hacer una experiencia intentando conectar. Pregunto eso. Básicamente es para encarar con fuerza afectiva, digamos, con ciertas garantías, con mucho gusto, el trabajo de las tesis. En cuanto a la vida cotidiana, yo justamente mencionaba que para la vida cotidiana, esto tiene que ver con el estilo de vida, con el propósito, está todo, pero bien, que en la vida cotidiana el sentido común, el buen humor, la afabilidad y una atención distensa los consideraba como los mejores indicadores de un trabajo correcto en la dirección propuesta, de que es la tesis, ¿no? El corrimiento del yo. Y no sé si he logrado transmitirlo, pero a mí me queda claro que de una manera accidental esa experiencia fue una experiencia de contacto con lo profundo. O sea, no sé si lo perciben así. No es Fernando Cabrera, Tarragó, porque después viene, ¿viste? Uno vuelve a lo cotidiano, entonces parece que yo he tenido. No, desgraciadamente no es yo. Y yo estaba en ese momento. Yo interpreté que al estar en sueño profundo, ser sacado de esta forma un poco violenta, súbita, y encontrarme rápidamente en un cuadro conmocionante, entonces venís, como nos pasa a todos, el semisueño, el sueño profundo pasa así, el yo no está totalmente configurado, no está en control de la situación. Y para mí me resulta claro que la posibilidad de que eso, ¿dónde está? No me pregunte, pero salió
si a mí mi mujer a la noche no me saca el tema, yo probablemente no rescato nunca más esa traducción en palabras de un sentimiento profundo de empatía con la situación del otro. Creo que se me ha dado. Que por último es el trabajo que estamos haciendo tratando de llegar de forma, no esperar el azar, porque a lo mejor me toca tener que esperar 15 años, ya la edad que tengo no te da mucho para especular con eso. Hay que crear las condiciones para que esto se pueda... Además yo lo siento, que es una responsabilidad que tenemos de no demorar más de lo necesario. Negro nos habló siempre de los procesos. Yo creo que hay muchísimos de nosotros que ya estamos en un nivel de proceso de poder llevar ese contacto traducido al mundo, porque empieza a ser evidente la urgencia que hay en el mundo, ¿verdad? Y bueno, poderlo hacer bien y rápido, ponerse en situación de poder acceder a esos espacios y poder traducirlo con sencillez, como bondad, como nos decía el Negro, ¿no? Ustedes perdonen, no estaba previsto, no estaba en el guión. Debe ser el Fernando, agua. yo creo que me sobra sin palabras porque Por arriba. No, la verdad, fuera de guión. solamente te iba a decir que nos has dejado sin palabras porque pienso que tu carga afectiva y lo que tú has sentido viviendo eso, muchos de nosotros hemos podido vivirlo también así, ¿no? Pero casi siempre hacemos los trabajos de accesis con otro tipo de carga, creo, por los intercambios que he tenido con muchos de los que están aquí, como más positiva, más alegre. Entonces, yo, por ejemplo, acabo de llorar contigo, ¿no? Porque yo he vivido eso. Yo he tenido que atender así a una persona, ¿no? Y sí que he sentido mucha compasión por el otro. Pero mi carga afectiva para entrar en la tesis, pues siempre busco que sea otra, que sea más alegre, ¿sabes? Es como si sintiera el registro de que esto me conmueve, siento muchísima compasión, pero no lo siento no siento como si se abriera mi ser, ¿no? No siento como en mí por lo menos eso no pasa. Necesito como que mi carga sea alegre, desde la compasión, pero desde la compasión alegre. Entonces por eso me emociono contigo, pero también a la vez me quedo sin palabras. Gracias por el testimonio. ¿El ejercicio que nos ibas a proponer iba en esa dirección? En tratar de que... Sí. Sí que... Si no hay nada más que comentar, pues te propongo la experiencia, ¿verdad? Digo, porque hablabas de que, a tu modo de ver, muchos tenemos o tienen la experiencia suficiente como para poder hacer cierta cosa en el mundo, ¿no? De una determinada manera. Entonces, mi pregunta es si tiene que ver con tratar de producir eso en esa experiencia que tú planteas, ¿no? Ahora. Gracias.
No sé, enseguida es una cosa muy sencilla, lo voy a traer. No sé si va en esa dirección. Tampoco, repito, no tenía previsto, no me pasó en el Parque Chaque, no me pasó en el Parque nada, no sé. Es que este es especial. Está totalmente previsto y a ella le transmití tristeza y rápidamente dijo, no, pero la cosa tiene que ser alegre, por supuesto que tiene que ser alegre, clarísimamente. Pero, viste, se ve que hay una traducción ahí, se tradujo así, una concomitancia emotiva, motrices, intelectuales, el banderín, el perrito, no sé. No, todo muy bien. Además muy contento y mucho agradecimiento por poder compartir, por el trabajo enorme que se nota aquí en el parque. Aquí esto es la materialización de un enorme esfuerzo atrás, o sea, y eso impacta, ¿o no? A mí por lo menos me impacta. Me quedo sin palabras también. En alguna parte mencionas, Fernando, que no hay, detrás de esa experiencia, no hay ningún beneficio personal. ¿Perdón? En alguna parte mencionas Sí. que detrás de esa experiencia no hay beneficio personal o algo así. Sí, ni detrás, ni al costado, ni en ningún lado. Realmente es una acción, yo lo experimenté como una acción instantánea en esa conexión que yo le llamo empatía, que a nadie se le ocurra preguntarme y que explique qué es, porque no sé cómo funciona eso. Pero es algo muy inmediato, donde no hay nuestra distancia psicológica habitual. No sé, es algo que el otro y uno es la misma cosa. En ese mismo momento. En ese momento, y ahí no se percibe. Sí mencionan mucho beneficios. Claro, hay una respuesta inmediata que de ese centro de esa situación se da, donde no aparece, a mí no me apareció para nada que eso me parecía mejor para mí, no vi que hubiera ningún tipo de beneficio, ni personal, ni grupal, ni genérico. Eso es lo que dije, no veo. Como no lo veo en este otro, que digo, recontacto, leyendo esta anécdota de Siddhartha, ¿no? Que la verdad que me rompió el mate, porque va mucho más allá incluso de lo que... En la experiencia que viví, digamos, bueno, esto era un ser humano, uno tenía una relación con él, pero tú te imaginás perdido en la selva, no hay... El yo quiere que se le diga, mirá, qué interesante esto. Un acto ¿qué acto mayor hay que la entrega del propio cuerpo, de la propia vida, a un animal, en el medio de la nada? Sin escribas que tomen nota ni publiquen que bien fulanito, o sea, me rompe, o sea, toda la lógica cartesiana y aristotélica y todas las lógicas, o sea, a mí me resultó impactante, no sé a ustedes. Incluso lo consideraba irresponsable, y la verdad lo considero así, porque un ser, imagínate, podría ser el negro. El negro se nos va a sus predicaciones y el tipo no se lo come, él se ofrece. Se han comido. No se lo hubiéramos permitido de ninguna manera. No había nadie, recuerda, no había nadie para tomar nota del tema. Recuerda. Bueno, no había nadie, pero digamos, si pudiera recrear eso, diríamos, es una irresponsabilidad. ¿Y un futuro Buda? Bueno. Aquí lo que se le acercaban cuando estaban en la ermita, creo que eran los zorros, como máximo. Sí. Era para robarle galletas. Y todo lo con la metralleta y lo que jugaban al tiro al blanco con
una ermita y todo esto. O sea, Por eso ya que eran animales. y bueno, no, y sí, todavía estaban luchando por salir de la animalidad. Y es el impulso que nosotros podemos Es más dar peligroso que para un tigre. que eso vaya. Bueno, la experiencia, la experiencia que propongo es cada uno buscar ese punto, buscar, yo le llamo recogimiento, algunos le llamarán silencio, buscar cada uno internamente ese espacio interno que siente como de recogimiento en sí, de silencio, de calma interna, darse su tiempito para algunos entrarán más rápido que otros, y una vez en ese espacio, que nos preguntemos cada uno a sí mismo en qué medida tengo la disposición interna de morir sin reserva para todo lo conocido.
Bueno, paz, fuerza y alegría para todos.